Michael, Wendy, Valeria, Ana Sofía, Diana, hola, Juan Diego, Jennifer, a ver todos Buenos los días, alumnos. profe. Buenos días Nicole, Reymar, Santiago, Sebastián, muy buenos días chicos y chicas. Buenos días. Samuel, eso, muy bien. A ver, ¿quién es? Por acá se está conectando alguien. Buenos días, Juan José. Buenos días. Hola chicos y chicas, Luis. Buenos días. Buenos días, Juan José. ¿Cómo está, hermano? Bien. Bien, bien. Bueno. Buenos días, profe. Buenos días, ya están los chicos de octavo, de noveno. Muy bien, Paola. Hola, Sebastián, María Fernanda, Dana, Sofía, Michael, Juan Pablo, Tuberquia, Nicole, Diego. Buenos días para todos y todas. Qué tan bueno volverlos a tener aquí presentes en este encuentro semanal. Sí, continuamos con el primer periodo. Sí, con el número 2. Para que estemos pendientes de realizar todas las actividades que están propuestas en la guía. Tenemos actividades de sociales, actividades de filosofía, actividades de religión y actividades de ética. ¿Listo? Ahí también hay otra actividad sencilla y cortica sobre la afrocolombianidad para que sepan. Todos estos, Rey Limar, Nicole Estrada, Lorena, muy bien Lorena, Manuela, Salomé, Juan José, Santiago Cabral, Valerias, tantos Juan José, Luna, Juan Manuel, Alejandro, otro Samuel, vea, Catherine, Isabela, Laura, muy bien, todos estos chicos y chicas, Tatiana, qué bueno y que pudiera yo saludarlos a todos y a cada uno, pero se nos dificulta un poquito. Alexis García, David, Steven, Kevin, Samuel. De todas maneras, Jorge Luis, y todos serán bienvenidos, serán saludados desde mi corazón. ¿Oyeron? Estamos aquí esperando que se acomoden los chicos, darles la entrada a todos ustedes. Tenemos 113, 114 estudiantes. Pues la idea es que se conecten todos los octavos y novenos. Y son más de 200 estudiantes. Faltan bastantes, Nelson, sí. Faltan bastantes sí. el día de hoy. Sí. Isabel Sofía, bien, hola. No. Sí. Sí. ¿Qué tan bueno? 115. Juan Manuel. Bueno, ya estamos aquí grabando para que sepan que estamos aquí esperando que los chicos que no estén renombrados lo hagan con el nombre suyo y el grupo. Huawei Y5 2018 es uno de los que tienen que hacerlo. Edward, ellos están habilitados para renombrarse. Voy a revisar. Sí. Sí. Permitir que se cambien el nombre, sí, por favor, lo hagan todos. Sí, Huawei Y5 2018, hagámoslo por favor. Yo sé, es que están como desde el celular, pero si es posible, se sale, copia el nombre suyo y vuelve y pide reingreso. El nombre y el grupo. Ok. Sara, Nicole, Juan Carlos, Diana, Luna, ya había Mariana, Carolina, todos estos chicos. A ver, Jorge Luis ya lo había saludado. Laura también. María José, hola. Johan, Samuel, María Fernanda,
Kevin Villada, muy bien. A ver, esta última parte. Alejandro, Julián, Airan, Cabeza, Luna, Pulgarín, Dayana, Yavi, Emanuel Henao, que muy bien, muy bien. 115 estudiantes, a ver si podemos. Yo creo, muchachos, que ya es hora porque, bueno, de todas maneras, darles la bienvenida, un cordial saludo, un abrazo fraternal en nombre de la institución Consejo de Bello y de mis compañeros del componente social, de Joana, de Edward, Marta Isabel y de el profesor Nelson Sierra aquí presente. De verdad que desearles unas felices Pascuas, pues acabamos de salir de Semana Santa, el deseo profundo de seguir mejorando nuestra forma de ser y todos nuestros compromisos, ¿sí? Para que seamos mejores personas, ¿sí? Mejores estudiantes. De manera que en el día de hoy vamos a desarrollar o vamos a intronizar la guía número 2, ¿sí? Y lo vamos a hacer en el orden siguiente, muchachos. Joana, o sea, filosofía primero va a intervenir, luego religión, después ética y por último sociales. ¿Ah, Marta? Primero ética y luego religión y luego sociales. Ah, bueno, entonces, O Joana, no sé si filosofía, era el mismo, ¿cierto? religión o ética, igualmente, sí, el mismo. Como quieran. Pero comenzamos con filosofía y sociales de últimos. Listos. Bueno, entonces a todos, de verdad, una bienvenida. Ya, Joana, podemos iniciar. Ah, hay una cosa muy importante, muchachos, y es la asistencia. La vamos a registrar a mitad de en qué momento lo vamos a hacer, para que habilitemos el chat y ellos puedan registrar su asistencia y además también su participación. Cuéntenme cómo puede lo ser en vamos a la hacer. mitad, pues no sé si todo de una vez en la mitad o en la primera mitad los octavos y ya hacia el final los novenos, para que pues lo hagamos de pronto de esa manera Y lo vamos, y claro, los Joana. muchachos estén pues como pendientes de eso. Porque en Sí. cualquier momento podemos decir, listo, vamos a abrir ya el chat. Y si no está, le cerramos el chat y hasta luego. Sobre Entonces, todo, para que por amiguitos, favor sí. sí estén muy pendientes de eso. Y que lo vamos a hacer por grupos, entonces, para Ajá. que tengan pendiente. No es que vamos a abrir el chat y decir, bueno, cualquiera puede registrar su asistencia. No, en orden, muchachos, y se les va diciendo cuál es el grupo que sigue para que registre su asistencia. Muy bien, Ángel Terán, muy bien, muy bien. Ahora sí. Ya, Joana. Ahora sí, ya te cambiaste el nombre, muy bien. Sí. Bueno, vamos a iniciar entonces con filosofía. El tema que convoca filosofía es un tema pues de por sí muy filosófico, que todos de algún modo vemos todos los días, y es la relación entre filosofía y violencia. El texto es propiamente de un filósofo francés, él todavía está vivo, porque por lo general pensamos que todos los filósofos ya se murieron y que son de épocas muy antiguas. Este filósofo se llama Michel Onfray y pues él va a proponer desde su sistema filosófico algo muy interesante sobre la violencia. Entonces les voy a compartir pantalla con la guía, donde está pues, aquí está, ahí escucho mi eco. Listo, ahora sí. Entonces, él, digamos, no va a estar del todo en contra de la visión de la violencia. Él no va a decir, digamos, que la violencia tiene una acepción, una concepción mala del todo. Él va a decir que la violencia es algo propiamente humano en este texto, y que sin la violencia,
sin las guerras, sin las confrontaciones, pues no existiría la paz. Entonces, decir aquí, por ejemplo, cuando acuña el término de no violencia, que es pues como un movimiento muy interesante, él no es que vaya a hablar mal del movimiento de la no violencia, pero afirmar categóricamente ese movimiento de la no violencia sería también de algún modo negar la paz. Hay algo muy interesante en filosofía y es que para entender de algún modo los fenómenos sociales, humanos, políticos, la vida en general necesita de los contrarios, ¿cierto? Entonces la vida necesita de la muerte para poder reafirmar la vida. Sin la muerte, la vida sería un estado plano, ¿cierto? Que, pues, quién sabe si lo podríamos llamar vida. Lo mismo pasa con la violencia. La paz, de algún modo, necesita de la guerra, de las confrontaciones, de la violencia para poder afirmar la paz como paz, ¿cierto? Entonces, él va a decir eso al principio, incluso hacia el final. Voy a leer ahorita un párrafo. Hacia el final él dice, toda la historia humana casi que se ha escrito es alrededor de esas confrontaciones, de esos hechos violentos. En realidad, cuando usted va a buscar en la historia momentos felices, agradables, siempre están alrededor, siempre están contados alrededor de hechos violentos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros en sociales que vemos muchos momentos históricos, todos esos momentos históricos prácticamente están teñidos de confrontaciones, de guerras, de revoluciones, ¿cierto? Entonces, vemos grandes temas, la Revolución Francesa, que la guerra en Colombia, que un montón de cosas, y la historia entonces, va a decir Michel Onfray, se ha escrito de algún modo, nosotros conocemos la historia, es a través de esos hechos. No hay una historia feliz, por decirlo así, no. Los escritores, los historiadores no se han puesto, digámoslo, a escribir sobre la paz, sobre muchos momentos felices, sino que por lo general, pues la historia trata de enmarcar, pues, o los grandes momentos históricos han sucedido gracias a esos momentos de algún modo de oscuridad, de violencia y de confrontación. Entonces eso es pues algo muy importante. Espérenme por acá. Yo, ¿dónde es que había visto el... Ah, algo muy interesante de este tema, y es que, como les decía ahorita, él va a poner la violencia como algo humano, ¿cierto? Tenemos una parte violenta, ¿cierto? Pero entonces él, hacia el final del texto, Michel Onfray va a decir, vea, es que quien no, que eso es pues como una invitación, yo creo que ya para ustedes, quien no domine la palabra, quien no sea capaz de argumentar su punto de vista, quien no sea como, digamos, alguien decoroso desde la palabra, va a recurrir, su forma de hablar es la violencia. Como sus palabras no le dan para, digamos, expresar sus rabias, sus desencuentros con las otras personas, entre las naciones de pronto no hay un buen diálogo, ¿cierto? Eso va a generar que ese no hablar, ese silenciarse, se traduzca en violencia, se manifieste como violencia. Entonces, eso es muy importante, a mí me parece muy importante para hacerles la invitación a ustedes de, sobre todo, volverse instruidos en la palabra, justamente mirándolo para no ser seres violentos, para alcanzar ese nivel, digamos, de civismo y dejar como de lado ese lado violento que nos constituye como seres humanos. Isabela levantó la mano, yo le quiero dar
Espérenme. Isabela, cuéntame. Isabela López. Bueno, mi opinión sobre dos cosas. Una es que siempre se va a necesitar lo contrario, no me acuerdo bien cómo se describen bien esas palabras porque hay una palabra para describir eso, pero no me acuerdo en este momento. Siempre se va a necesitar lo contrario para apreciar las cosas. Por ejemplo, yo doy mucho el ejemplo de siempre se necesitan malos días para apreciar los buenos días, porque si no, ¿cómo aprenderíamos que realmente son buenos días o si serían días completamente en un estado de indiferencia, simplemente no los tomaríamos como si fueran algo importante? Y la otra cosa era sobre muchas veces el hecho de si tú, por ejemplo, perteneces a o miras esta cultura, por ejemplo, en mucha gente a los estadounidenses, simplemente que porque viven una vida de película, supuestamente, pero el hecho de que cuando sucede algo malo lo ignoran, o de que te crees una persona contra la violencia, pero simplemente cuando sucede algo lo ignoras, porque claro, tienes la valentía de hablar cuando no pasa nada, pero cuando sucede algo eres el primero en ignorarlo, en ni siquiera compartir la información. Eso se trata de violencia, eso se trata de ser parte del problema. El hecho de no saber hablar ni siquiera del problema es ser parte del problema. Ujú. Muy bien, Isabela, muchas gracias por tus aportes. Súper bien, muy chévere, qué propiedad con la que hablas, genial. Bueno, de acuerdo con eso, ¿cierto? Va muy encaminado pues con lo que estoy diciendo. Otra cosa que les iba a decir es que Michel Onfray habla como de la violencia también se me fue justamente en este momento, pero de defendernos de algún modo violentamente. En defensa propia. Ese es el término, ¿cierto? Cuando nos van a robar, cuando nos van a violentar y nosotros respondemos de algún modo, creemos que eso es justo y desde la concepción de los estados, ¿cierto? Se cree que eso es justo porque usted obra en defensa propia. Pero entonces hace, digamos, falta también mirar a ver, entonces, ese estado de violencia, qué tanto nos permea, en qué situaciones nos permea. Entonces es muy importante, creo yo, tener en cuenta, pues como esta reflexión, me parece muy buena la reflexión que hace este filósofo Michel Onfray, justamente porque toma del fenómeno de la violencia, toma de algún modo ciertas aristas, ciertos lados y los problematiza, ¿cierto? Entonces está problematizando la cuestión de la violencia y de que debe existir de algún modo, ¿cierto? Que es ineludible al ser humano. Tenemos, digamos, ese lado todavía primitivo, salvaje. No somos del todo seres racionales, no somos del todo seres civilizados, ¿cierto? Pero entonces hacia el final, él dice, cuando usted se vuelve hábil de algún modo en la palabra, cuando usted eh, domina el lenguaje, la palabra, no hace falta de algún modo la violencia. Entonces, él empieza como en una página, dos páginas, a reflexionar sobre eso, ¿cierto? Y pues bueno, para mí es muy interesante que ustedes hagan esa reflexión y que de acuerdo a esa misma lectura, entonces vayan respondiendo esta actividad número 6, casi que es la última de la guía, y son preguntas en realidad muy simples. El texto es sencillo, no tiene como muchos términos raros, extraños, eh, y que desde entonces su punto de vista crítico usted responda a estas preguntas que vuelvo y digo son muy sencillas para pues yo conocer digamos como ese pensamiento crítico. ¿Qué tan bien está usted también de argumentación? Bueno, yo creo que ya pues como que dejaría acá en la tercera semana del desarrollo de esta guía
ahondaríamos un poco más en este tema, pero de un modo pues muy sucinto, muy rápido. Este sería pues como el tema de filosofía. La filosofía, ¿cómo es el título? Podemos recurrir a la violencia, de Michel Onfray es el texto, y me parece pues un tema muy interesante por justamente las temáticas de sociales y demás. Entonces, bueno, eso sería como todo. Muchas gracias a los muchachos. Muchas gracias, Joana. Ahora le damos la palabra a la profe Marta Isabel de religión, que nos quiere compartir una explicación de su parte, de su contenido. Bueno, con mucho gusto. No sé si el profe Eduardo estaba preparado y si no, pues yo lo hago. Es que estaba tratando de seguir el mismo orden de ahorita, pero entonces hagámoslo de una vez. El tema de nosotros que nos convoca en la guía que ustedes tienen es sobre la migración, pero con unas bases en el Antiguo Testamento. Entonces voy a compartir pantalla. Y de antemano les pido disculpas si en algún momento me falla el internet, que es recurrente. A ver, voy a buscar la parte mía que está por acá. Listo, el tema como tal tiene pues el título El éxodo del pueblo de Israel. Esa semana anterior pues a la Semana Santa y la Semana Santa sobre todo dan muchos documentales y películas sobre la Biblia. Yo creo que algunos tuvieron la oportunidad de ver los 10 mandamientos, la historia de José, la historia de Noé y muchas historias más. Bueno, esto para decirles que la humanidad siempre ha tenido desplazamientos, éxodos y migraciones. Al principio muchas veces por fenómenos naturales, por guerras, también por el manejo político que se le da a los estados, los diferentes regímenes, etc. Yo me ponía a pensar estos días con los aguaceros tan fuertes que incrementaron el caudal del río Medellín, ahora porque hay muros de contención, motobombas y muchas cosas. Pero antes las personas se establecían, no sé, en una temporada en un lugar, en una estación, luego por la facilidad de tener quizás el agua cerca, pero en un tiempo de lluvia el río se crecía y esas personas tenían que emigrar. Es un ejemplo como muy sencillo. Bueno, siempre el ser humano, por muchas causas, ha tenido que emigrar. Y últimamente las causas son por la injusticia de los regímenes políticos y por la violencia, ¿cierto? También por motivos religiosos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, los israelitas era un pueblo que estaba ubicado en Egipto. ¿Y qué hacían los israelitas en Egipto? Ustedes se acuerdan que antes, el tiempo de Abraham, Dios le hizo una promesa a Abraham. Abraham vivía en unas tierras de Ur de Caldea. Y Abraham le hizo la promesa de que le iba a dar una tierra nueva que emana leche y miel. Entonces, Abraham le hizo caso a Dios y se fue a una tierra que él se fue indicando. Abraham, de todas maneras, en ese tiempo tenían el pastoreo, eran nómadas, iban buscando mejores tierras, pero el Señor le dijo que tenía que establecerse en una tierra. Abraham fue a una tierra y allí se estableció, que es el territorio de Canaán. Se establecieron allí y allí nació su descendencia, nació Isaac, de Isaac nació Jacob, de Jacob las 12 tribus. Y en un tiempo de hambruna, pasados ya muchos años de estar establecidos, entonces los hermanos de José fueron, ustedes han visto, no sé, la película, fueron como inmigrantes a Egipto, porque José hacía parte pues de la corte, tenía un buen puesto allí, entonces de la forma como los israelitas resultaron en Egipto. Y pasaron varias generaciones. Y esos descendientes de José, descendientes de Jacob,
se fueron haciendo muy fuertes como pueblo, muy trabajadores, unidos por la experiencia de un Dios único. Entonces ahí fue cuando los esclavizaron. Los esclavizaron los egipcios de miedo a que se hicieran una voz poderosa en su pueblo y que los sometieran al contrario de ellos. Entonces ahí surgió el momento del éxodo. Entonces el éxodo consistía en que estos israelitas tenían que salir de ese país que no era el de ellos otra vez a la misma tierra que había ido Abraham, a Canaán nuevamente. Bueno, ahí hay unas lecturas que hablan sobre todo de la actitud que Dios pide con el pobre, con el huérfano, con la viuda, de la justicia social que era necesaria en aquella época porque no se daba y actualmente se sigue exigiendo esa justicia social. Entonces, vamos a encontrar pues unos textos más adelante, como los antecedentes de este tema de la migración. Luego vamos a hablar de la migración hoy. La humanidad siempre se ha desplazado, la gente siempre empacó su vida en busca de trabajo, amigos, familiares, comida, refugio, seguridad. No es nada nuevo. También las migraciones han traído grandes beneficios. ¿Por qué? Porque antes en una cultura habían hecho unos descubrimientos, unas experiencias. Y esas personas salir de una cultura a otra llevaban esas cosas positivas también. Hoy en día lo vemos con la globalización y la eclosión pues, de los medios tecnológicos, que podemos conocer prácticas, reflexiones, actividades que hacen en otros países, en otros lugares, en otras culturas y que podemos implementar. Bueno, ahí vemos todos los problemas a los que se enfrentan los migrantes. Sabemos que esa es una realidad cercana a nosotros. Tenemos nuestros hermanos migrantes venezolanos, que entre nosotros son muchos, y tenemos que recordar una historia que nos remite pues a Colombia. Tenemos raíces muy fuertes comunes, tenemos culturas también muy parecidas, y una historia en un futuro que hay que compartir. Del pueblo de Israel que retomo, el pueblo de Israel, como había sufrido y vivido estas migraciones, estos exilios y situaciones difíciles, tenía un principio de vida que es la hospitalidad, es acoger al huésped. Para ellos era muy importante dejar que un peregrino pernote en la casa, darle acogida, darle alimento. Incluso esa costumbre que vimos el Jueves Santo de lavar los pies a los discípulos, era una costumbre que tenían los israelitas de acogida y de bienvenida con el peregrino, con el migrante. Lavarle los pies después de un camino cansado y polvoriento, con un calzado que era sandalias o descalzos. Entonces, esa era como la manera de recibirlos. Como hoy en día llega alguien a nuestro hogar, le damos un juguito, quiere agua, tintico. En ese momento, la acogida que daba el israelita con ese precepto de acogida era del peregrino, era ese lavarle los pies, y generalmente esa labor la hacían los niños y las mujeres. Por eso es tan diciente que esa labor la haga Jesús en la última cena. Ese es el significado de ese signo. Bueno, antes de centrarnos en nuestra realidad tan conocida de la migración venezolana, que lo escuchamos a diario en las noticias, que algunos de ustedes también sé que son migrantes, vamos a dirigir nuestra mirada a África. Hay muchas migraciones, no es solo esta que estamos viendo nosotros, vemos hace muchos años la cantidad de personas que migran a Estados Unidos por el hueco, la cantidad de personas de África del Norte, de todos los países de África que migran a Europa en pateras a través del mar, tantas personas que mueren a diario. Incluso aquí por Colombia hay un paso que es a Panamá por la costa chocuana, pues por el lado de Capurganá, que también cruza mucha gente a diario. Son muchos los migrantes que pierden sus vidas tratando de alcanzar el sueño americano, llegar a Panamá, luego a Estados Unidos. Bueno, entonces les voy a contar solamente una historia de migración de África y luego ampliaremos más el tema. Hay varias historias, varios chicos que han sido migrantes y cómo esto marca la vida de un joven. Voy a contar una historia que sucede en Costa de Marfil.
En Costa de Marfil hay muchas plantaciones de cacao, entonces ellos compran niños en pueblos pobres como en Benín. Eso sucede en pleno siglo XXI. Las familias allá son muy numerosas, porque precisamente allá tuvieron la oportunidad de ser, al inicio pues de la evangelización y de las colonizaciones, muchos no adoptaron la religión católica, muchos prefirieron adoptar la religión musulmana, pero haciendo una adaptación muy regular, porque el Islam permite mantener, como no creo que hasta 4 mujeres, las que se puedan mantener dignamente, con calidad de vida. Sin embargo, a los africanos les pareció más cómodo estar en el Islam, que les permite la poligamia y tener varias mujeres, que para ellos son la fuerza de trabajo, ya que la mujer es la que cultiva la tierra, cuida a los niños al mismo tiempo, produce la mayoría de las actividades económicas. El hombre solo va un ratico y casa y ya él hizo su tarea y vigila las plantaciones, está como en una garita vigilando, pero la mujer es la fuerza de trabajo. Entonces, a muchas mujeres, muchos hijos y una mala calidad de vida. Ellos venden a sus hijos a comerciantes. Y son chicos de 13, 14, 15 años que los venden por 3 años. Viajan a Costa de Marfil sin casi equipaje, con el compromiso de el primer año van a trabajar muy fuertemente en esas plantaciones para pagar el pasaje con el que fueron allá. El segundo año pueden ahorrar para llevar dinero a su familia. No me escuchan, se está yendo el internet. Bueno, les decía, sí la escuchamos, sí. Les decía que estos chicos de Costa de Marfil, el primer año son llevados a plantaciones a trabajar y todo un año trabajan para pagar ese pasaje con que fueron llevados. Al siguiente año trabajan duramente para pagar el hospedaje, la comida y luego lo que les quede lo pueden ahorrar. Y el tercer año vuelven a trabajar para comprar el pasaje de regreso. Esa situación es actual. Pasa día a día en el Golfo de Guinea. Entonces, la vida de ellos está durante esos 3 años en manos de los capataces, que no los tratan bien, sin ver a su familia, sin poder estudiar, poniéndole una pausa a sus sueños, para tener un poquito de dinero para llevarle a los padres, ¿cierto? Y como un padre tiene 20 hijos, dirá, no, pues 20 hijos en 5 mujeres, no, pues 2 que se vayan, aquí no los puedo alimentar y al contrario van a traer dinero. Esos y muchos casos son casos que suceden en la migración hoy en día. Bueno, en la actividad vamos a tomar una partecita retomando los textos bíblicos. Van a hacer una lista de las denuncias que aparecen en los textos bíblicos. Hay como unas quejas pues por la explotación, por la injusticia. Y también van a hacer otra lista de frases que sean de actitudes solidarias. Luego, cada texto bíblico lo van a asociar con uno de estos personajes. Estos dos son personajes muy conocidos, Adolfo Hitler, del nazismo, nacionalsocialismo, y este es Gandhi, ¿cierto? De la liberación, de la libertad en India, de la igualdad. Y este personaje Gandhi representa la paz, la igualdad, la búsqueda de la justicia, el respeto, la no violencia. Este personaje representa la opresión, representa la discriminación. Esos niños representan también la opresión, la falta de libertad, la falta de oportunidades. Y aquí vemos también que hay una clase como burguesa, unos señores quizás capitalistas, con unos señores del pueblo, campesinos, pobres, desfavorecidos. Entonces, a cada frase de estas, vamos a leer este texto, vamos a leer estos textos. Y vamos a relacionar cada imagen con un texto. Por ejemplo, este texto voy a coger el segundo, dice: no explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que se encuentre en tu tierra, en algunas de tus ciudades. Entonces, ¿qué imagen podríamos utilizar para ilustrar ese pasaje bíblico? ¿Cuál imagen de estas escogerían ustedes?
Podríamos escoger la segunda o incluso la tercera. Igual ahí hay como un margencito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí hay unas personas oprimidas que están tratando mal y aquí en el suelo también hay unas personas que se ven pobres, cualquiera de las dos. Si estamos hablando, vamos a hacer otra aunque les haga pues la tarea, pero bueno. A ver otra. Por ejemplo, pobres de aquellos que dictan leyes injustas y ponen por escrito los decretos de maldad. ¿Quién dictaba leyes injustas de estos personajes que hay acá? De estos personajes, ¿cuál podría ser para ese texto? ¿Cierto? Sabemos lo que pasó con los judíos, que fueron exterminados, masacrados, se les vulneraron todos sus derechos, pues dictaron leyes injustas. Bueno, después dice, teniendo en cuenta la información de la guía, que es una información breve, pero que ustedes pueden ampliar con el material que está al final, van a decir qué desventajas y ventajas tiene la migración. Listo. En la cuarta pregunta van a mirar los recuadros de las historias breves de los niños africanos y van a decir en síntesis qué situaciones duras les tocó vivir, haciendo un resumen, unas viñeticas, en falta de la familia, falta de estudio, listo, qué situaciones duras les tocó vivir en general a todos. Luego algo sencillo, redacta una carta de 10 líneas sensibilizando a las personas para que puedan acoger y tender la mano al extranjero y al inmigrante. Esto es una cartica muy personal con esa invitación. Listo. Más adelante profundizaremos en los temas de la migración con el material sugerido. Gracias, compañeros. Voy a dejar de Muchas compartir. gracias, sí. Marta, muchas gracias, compañera. Continuamos entonces, después de haber escuchado filosofía y religión, una tercera área que se llama ética, importante, está a la cabeza el profesor Eduardo Bedoya. Entonces él continúa con esa presentación. Bueno, buenos días a todos. Nelson, muchas gracias, hermano, por el espacio, pero tenía una duda con respecto a la asistencia. ¿Sí vamos a empezar con la asistencia en este momento? Hágale. O, Sí, como lo sería había bueno. planteado ahorita Joana, que había propuesto que primero fuera octavo y luego noveno, ¿es cierto? Sí, está Sí. bien así. Bueno, Bueno, entonces abrimos y damos el espacio. sí, abrimos entonces el chat y va a copiar entonces la asistencia octavo 1, por favor. Asistencia octavo 1. En estos momentos van a ingresar los de octavo 1 a escribir su nombre y el grupo. Primero el grupo, después el nombre de ustedes. ¿Para qué? Para que registremos la asistencia. Solamente 8-1. Listo, estemos atentos. Y mientras van escribiendo, compañero Nelson, fue una reflexión que en otros ciclos estuvo haciendo el profe José Soto en relación pues, con la pandemia, ¿cierto? Que la cosa está muy delicada, está muy grave. No hay espacio en cuidados intensivos, los hospitales están abarrotados, las cifras están pues por los cielos, muchachos. Entonces me pareció interesante que el compañero hiciera en esos ciclos esa reflexión y creo que aquí también vale la pena hacerla, pues para que nos cuidemos porque pues aparentemente a los más jóvenes no nos da tan duro. Bueno, a ustedes, a mí quizás hasta sí, no sé, pero a ustedes que están tan jóvenes, pero nosotros vivimos con adultos, ¿cierto? Con adultos, abuelos, hay personas que pueden pues padecer muchísimo con esa enfermedad y otros pues inevitablemente en las circunstancias que estamos pues pueden morir fácilmente. Entonces muchachos, no es jugando, esas cifras están por los cielos y tenemos que cuidarnos. Ya copió octavo 1, ¿cierto? Octavo 2. Sí, ya. Octavo 2. Sí, octavo 2. No sé si hay alguna reflexión sobre las guías que ellos ya han entregado. Joana califica octavo, ¿cierto? Octavo y el profe... Sí, yo califico y noveno las dos. también. No, yo soy el que califico noveno.
No sé cómo están las Pero entregas, no. Nelson, Mm. cómo han estado los trabajos. Porque es que, claro, uno diseña, en el caso de filosofía, ética y religión, diseñamos actividades de sexto a 11, pero no las calificamos todas. Ujú. Entonces uno se queda como, no sé, cómo fueron esas entregas de áreas como ética o como religión, ¿cierto? Sí. Profe, Bueno, sí. Hola, Sara Carvajal de octavo 3 dijo por el grupo que si que le podemos decir a usted que ya no puede estar en la clase ya que iba para una cita médica. Entonces, que si le ponían asistencia. de octavo 3, de hecho ya octavo, estamos con octavo 2, vamos con 3. octavo Vamos 3. para octavo 3. Sara Podemos Carvajal. hacerlo entonces. Por ¿Cómo eso se dígale llama? que se anote ya octavo 3. Angelina, ¿cómo es que se llama? Sara Carvajal. Sí, soy Fer. Sí, Listo, sí, profe. gracias. Pues yo Están ingresando. particularmente califico los octavos, no sé, pues de pronto la filosofía pues es algo todavía muy nuevo para ellos. Y en los otros, en las otras actividades de las otras materias, pues he visto que los muchachos en la guía 0 y 1 hicieron todo así como a la carrera, como que ya les iba a coger el tiempo y pasaron a la carrerita desarrollando puntos en un rengloncito, cuando de pronto en algunas actividades se les pedía mínimo 5, cositas así. Realmente a veces sí es muy preocupante como eso, que pues teniendo 4 semanas, que no sepan distribuir el tiempo y que sea tan notorio con algunos componentes que no se hace un trabajo pues como serio, como pausado y debido. Obviamente, pues sobre todo con filosofía, no es que usted coja una pregunta y ya tiene de inmediato la respuesta. La reflexión toma tiempo, pero pues, no sé, como que sí se contraria uno mucho en ciertos casos por esas como respuestas a veces, qué pena, tan mediocres. Porque uno sabe cuando el estudiante deja de hacer las cosas por pereza, ¿cierto? Y tienen potencial. Es que uno sabe reconocer que los estudiantes tienen potencial, pero no lo explotan o no les interesará explotar, no sé. Sí tengo una visión pues como muy errada. No, yo creo que Eduardo, por ahí va la cosa. Sí, ya vamos a podemos empezar. cerrar porque ya. Ah, Sí. sí. No, muchachos, una cosita aquí pequeña mientras les comparto de una vez entonces la guía, que tiene que ver, ¿es esta? Sí, sí es esta. Tiene que ver con lo que viene diciendo la compañerita Joana y es, muchachos, que por ejemplo esta guía tiene 22 páginas, 22 hojas, entonces no sé cuál es la extensión de las guías de los otros componentes, entonces pues tengamos en cuenta eso, tengamos en cuenta que los textos son textos a los que hay Profe, cuidado. Sí, noveno no No, puso la asistencia. aquí al final, ¿no? Al final. todavía no. Los Los novenos novenos al al final. final. Gracias, gracias. Entonces, muchachos, tengan en cuenta ese manejo del tiempo para el desarrollo de estas guías. Hay conceptos, muchos conceptos, entonces les toca trabajar y traten de argumentar bien. Vean la parte de ética. Vamos a hablar de la ilustración, la ética de la ilustración. ¿Por qué la ética de la ilustración? Porque si ustedes miran la guía desde el comienzo y ahorita con Nelson lo van a mirar bien, aparece la palabra revolución, revolución, revolución por todos lados. Vean. Revolución francesa, revolución industrial, Y revoluciones ahí saqué también, yo. las de América, etcétera, etcétera. Entonces, muchachos, claro, nosotros cuando hablamos de las revoluciones pensamos quizás en las más importantes, que es la Revolución Francesa, 1789, y la de los Estados Unidos, que en este momento, la verdad, no recuerdo exactamente la fecha, pero estuvo ahí cerquita, en el siglo pues 18.
Ahorita lo Entonces, decimos. sí, ahorita con Nelson vamos a profundizar en eso. El asunto, muchachos, es que esto de las revoluciones no se da, no se gesta sin que haya un cambio en la mentalidad de las personas. O sea, una revolución no se da de la noche a la mañana. Un pueblo no pasa de ser un pueblo sumiso a ser un pueblo capaz de hacer la revolución. Tiene que haber un proceso, tiene que haber un cambio de mentalidad. O sea, la gente tiene que hacerse consciente de los abusos del poder, tiene que hacerse consciente de la negligencia de sus gobernantes. En la época francesa se hicieron conscientes de lo que significaba ser un monarca, soportar los excesos de un monarca. En nuestro país, por ejemplo, estamos todavía, creo yo, muy lejos de una revolución real porque hay una gran inconsciencia sobre los mismos abusos que hay en nuestra sociedad. Entonces, los procesos revolucionarios se hacen lentamente. Estos procesos que les va a mencionar ahorita el profe Nelson tuvieron mucho que ver con el desarrollo, y ya voy para abajo, de ideas éticas y filosóficas, que se denominó ese movimiento la Ilustración. La Ilustración buscaba, digamos, que el ser humano se hiciese consciente de su aspecto racional más que de su aspecto emocional o su aspecto cultural. La Ilustración se fundamentó en que el hombre es racional y que puede hacer un ejercicio de esa razón para modificar su comportamiento y modificar también la cultura que habita. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el sujeto racional, por su racionalidad, conoce la libertad, la posibilidad de autodeterminarse, la posibilidad de darse leyes a sí mismo. ¿Qué pasaba entonces? Ya no estaban contentos con lo que decía la monarquía, con lo que decía la tradición, con lo que decían las instituciones que refuerzan esto, la escuela, la iglesia. O sea, ya los seres humanos en esa época querían hacer un ejercicio también individual de su razón y determinar su vida, ¿cierto? Entonces, es muy importante que tengamos nosotros en cuenta ese componente ético y filosófico en esto de las revoluciones. Sin la Ilustración, sin figuras como Emmanuel Kant, por ejemplo, es muy difícil que hayan existido estos procesos. Eso fue muy lento. ¿Cómo se fue dando esto? Ilustración también nos hace pensar en personas que estudian, que se forman, que leen. Hubo todo un desarrollo, digamos, nuevo de ideas que llevó a que las personas pues se dieran cuenta también de sus derechos, ¿cierto? De que podían hacer un ejercicio de ellos. Eh, el primer, el primer testigo les va a explicar entonces eso que les acabo de decir, en qué consiste esa ética ilustrada, y después hay un texto que habla de la mayoría y la minoría de edad, a partir de un filósofo alemán que se llama Emmanuel Kant. ¿Qué significa ser mayor de edad según lo plantea Kant? Está resumido acá en esta imagen y es lo que les voy a explicar. Dice mayoría de edad, la posibilidad de regular, o sea, conducir nuestra acción a partir de principios universales, principios que abarquen todo, toda la humanidad, subjetivos, o sea, dados por el propio individuo, o leyes morales para obrar con entera responsabilidad, dejando de lado el sometimiento a leyes externas, perdón, dejando de lado el sometimiento a leyes externas, nos hace mayores de edad. Bueno, ¿qué significa esto de la mayoría de edad, muchachos? Significa que el ser humano, cuando alcanza a reconocer la capacidad o digamos su razón, o a reconocer que puede descubrir
leyes universales de comportamiento. ¿Cómo así que leyes universales de comportamiento? Por ejemplo, darse cuenta racionalmente que matar no es bueno para una sociedad. Y es universal porque aplica para todas las sociedades, en todas las culturas, hasta donde yo sé. Para que esas culturas se mantengan, es bueno que no se maten los integrantes de esa cultura. Entonces, cuando alguien se da cuenta de que puede conducirse, de que puede descubrir esos principios, es mayor de edad, según lo plantea Kant. ¿Quién es un menor de edad? Es lo contrario, alguien que se deja llevar por la pereza, la cobardía, los instintos, y es el que se mantiene, digamos, o los que nos mantenemos, más bien, enmarañados, nos mantenemos, digamos, en el limbo, incapaces de decidir, incapaces de ejercer la libertad. Eso es lo que plantea, pues, más o menos Kant. Es que Entonces, qué pena, Eduardo, yo te pues tranquilo. agrego algo, y es que para Kant es muy importante que nosotros podamos crear leyes, pero no que la ley se nos imponga a nosotros, sino de algún modo nosotros alcanzar tanto el nivel racional, ¿cierto? Ese nivel de autonomía y de libertad que nosotros, digamos, esas leyes que estarían de por sí en la naturaleza, las Interioricemos. exacto, las interioricemos tanto que no tengamos la necesidad de tener leyes estatales, ¿cierto? Eso es muy difícil, excesivamente difícil, porque no todos van a alcanzar esa mayoría de edad. Entonces, la minoría de edad es o surge de acuerdo a esas personas que necesitan la ley externa y no la propia para poder guiar sus vidas y comportarse de algún modo. Es que yo no mato porque la ley me lo prohíbe, ¿cierto? Entonces sería como eso. Qué pena, Edward. No, pero muy bien, muchas gracias. Es que el asunto es precisamente que el individuo se autodetermine, que es una expresión, o sea, pueda darse a sí mismo la ley. Si nosotros fuéramos como Kant lo supone, o como quisiera que fuésemos, no habría necesidad ni de policía, ni necesidad, digamos, de cárceles, ni toda esta represión externa, ni siquiera los regaños de la mamá, porque todos podríamos muy rápidamente acceder a una conciencia que nos esté indicando todo el tiempo lo que nosotros debemos hacer. Eso lo llama Kant también ética del deber, que una vez se reconoce racionalmente, este tipo de cosas tengo el deber de seguirlas, pues porque la razón me indica. Ahora bien, eso es muy problemático, muchachos. Yo no me voy a extender mucho porque es muy filosófico, porque la verdad, los seres humanos somos muy jodidos y uno racionalmente reconoce muchas veces que algo es negativo, por ejemplo, fumar, y se puede fumar los paquetes. Y entonces una cosa es reconocer el bien o reconocer racionalmente lo que es correcto, y otra cosa es tener la fuerza para conducirnos así. Eso me parece a mí que es el gran problema. A veces no es tan difícil reconocer lo que es correcto, creo yo. Lo más difícil creo que es uno realmente hacerlo. Me parece jodidamente difícil, no es muy complejo. Todos estamos en eso. Para dar un ejemplo con esto, de la mayoría de edad hay un ejercicio y lo podemos ir haciendo. Copiar las tareas, mayoría o minoría de edad. Participen pues. Les hago media tarea, hagamos media tarea aquí, vean. Clasifiquemos en este cuadro, vean. Copiar tareas, mayoría o minoría de edad. Minoría de edad. Minoría de edad, muy bien. Ser arrodillado y lambón. Los terrenos. Es Sí, colombiano. Este ejercicio Creo es que muy eso es más, creo que eso es más como para minoría de edad, profe. minoría de edad. Tener criterio, tener criterio. Mayoría. Mayoría de edad. Mayoría. Soberanía e independencia. Mayoría. Muy Mayoría. bien, muy Creer bien. todo lo que dice el profesor. Minoría de edad. Minoría. Muy bien. Muchachos, eso también es una invitación. No crean ciegamente en lo que nosotros les decimos. Es muy importante. No crean. No, mentira, no crean. Sí, Es que no, No, creo. pero ciegamente, sí ciegamente. creer, pero no ciegamente, claro.
Eso, estudiar por una nota. Esto es muy Minoría. irónico lo que estamos viendo. Minoría, profe. Amar sinceramente Mayoría. el conocimiento. Mayoría. Mayoría. Tragar entero. Minoría, claro. Minoría. Minoría. Dejar que otros hagan mientras yo critico. Minoría. Minoría. No poner nada en duda. Minoría. Minoría. Pensar más allá de una nota. Minoría. Mayoría. Pensar más allá de una nota. Mayoría. Mayoría. Ah, bueno. Ser Minoría. conformista. Minoría. Minoría. Pensar más allá de un reconocimiento. Minoría. Mayoría. Mayoría. Mayoría está con su minoría. No dejarse meter los dedos a la boca. Mayoría. 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 En sentido figurado o literal. Es figurado. Poner en duda la basura televisiva que a diario vemos. Pues no toda es basura. Es que esto yo lo escribí hace muchos años y ya no comparto cosas. Ser facilista. Minoría. 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 Quitarnos las máscaras y quitárselas a otros. Mayoría. Minoría. Aunque vea, esto de quitarle las máscaras a otros, el otro es el que debe de alguna manera quitarse sus propias máscaras, pues cierto, si hay un principio de autonomía. No investigar es minoría y no pensar por sí mismo también es minoría. Muchachos, entonces yo creo que entendieron. Ahora que Eduard dijo que cambió, que ya no está como tan de acuerdo, muy interesante y respondan esta también. Cambiar de opinión, ¿es mayoría o minoría de edad? Es minoría. Minoría. Las dos. Mayoría. Somos seres humanos y justamente quitarnos esas opiniones anteriores es decir que usted se está confrontando a usted mismo constantemente. Bueno, nosotros explicamos esto, pero apenas estamos tratando de encarnar para Sí. que tengan en cuenta todo esto. Y no Muchachos, quiere decir que seamos ilustrados. sí, ¿qué más hay en las actividades? Hay una selección múltiple a partir de un texto muy importante que se llama ¿Qué es la ilustración de Kant? Un fragmentico. Ese texto en filosofía es clave y no es tan complicado, me parece a mí. Y es cortico. Es corto. Entonces leen, responden esas dos preguntitas y hay otro texto acá, también tomado ese libro, lo podríamos profundizar la próxima ocasión y también tiene una selección múltiple acá. Hay una producción textual, responda sinceramente a estas preguntas, como si se estuviera confesando. Aquí hay un error de ortografía. Sin máscaras y sin pensar más en notas. ¿Se considera a sí mismo mayor o menor de edad? Es decir, usted en estos años de estudio, ¿aprendió a pensar por sí mismo o solo lo hizo? ¿O solo hizo lo que querían los demás? Faltó el signo de interrogación también. Muchachos, les dejo esta pregunta. Ustedes llevan como 8 o 9 años en el colegio. ¿Ustedes por qué van al colegio? Los mandaron Aprender. a aprender. Todos, bueno, ahí les dejo. Ya, muchas gracias muchachos. Profes, gracias. Bueno, sí. A Eduard, muchas gracias por la intervención en torno a esta ética ilustrada. Continuamos entonces con la parte de sociales. Sí, y para ello, muchachos, tenemos que también compartir pantalla y seguir hablando de la guía. Sí, entonces, permítanme porque hace parte, a ver, esta guía de aprendizaje. Ahí está. Se está viendo ya la, ¿cierto? Sí. Bueno, listo, muchachos, miren. Resulta que la guía tiene, con respecto a sociales, tiene tres o habla de tres temas importantes, ¿sí? Tiene que ver con dos revoluciones burguesas y una revolución económica. Entonces ahorita los compañeros están hablando, sí,
el concepto de revolución se viene trabajando todo este año, ¿sí? Y más, está vinculado a una situación y es, hombre, ¿las revoluciones son violentas o no? Y miren que el texto de Filosofía y Violencia también está enmarcado dentro de el análisis de esta guía, el tema de esta guía. Sí, todas las revoluciones, absolutamente todas las revoluciones del siglo XVIII fueron violentas, porque no hay ningún cambio que no fuese violento, por lo menos en el siglo XVIII. Sí, y más, es que esos cambios como que nos motiva, nos da fuerza, nos da ánimo, nos impulsa, ¿sí?, a modificar nuestro comportamiento y nuestras acciones, ¿sí? Y eso genera el cambio, genera la revolución. Bueno, entonces, resulta que la guía va a expresar 3 grandes revoluciones. Una es la independencia de las colonias británicas en Norteamérica, ¿sí? Importante que la Gran Bretaña vaya y se ubique, colonice Norteamérica y se van a formar 13 colonias, pero estas 13 colonias con el tiempo quisieron independizarse. ¿Sí? Entonces ahora, en la próxima clase que tengamos, pues vamos a ampliarlo un poco más, pero eso lo que hizo fue generar un malestar entre los colonos y la metrópoli, que era la Gran Bretaña, y hasta que se produjo en el año de 1776 la independencia, ¿sí? La independencia de Estados Unidos, lo que llamamos así, la revolución de las 13 colonias británicas. Bueno, hay una serie de causas, una serie de situaciones que antecedieron el cambio hacia la liberación, con un nuevo, digámoslo así, una nueva organización política y una nueva constitución política. Pero todo esto, repito, vamos a hacerlo más pausadamente, más calmadamente. ¿Por qué? Porque hay datos interesantes que se vinculan o que están relacionados con todo lo que nos están diciendo los profes anteriormente. De hecho, aquí hay una situación importante. Miren, en Estados Unidos, o por lo menos las 13 colonias, tenían realmente en ese siglo, por los años 1765, por esos años, tenía la influencia del movimiento de la Ilustración. Entonces, miren qué tan importante, porque ese movimiento les abrió la conciencia, les abrió la razón, ¿sí? Y permitió que se decidieran y se lanzaran como no solamente a protestar, sino a reclamar los derechos. Y uno de los derechos era el derecho a la libertad, el derecho de independizarse, el derecho de librarse del yugo de la Gran Bretaña, ¿cierto? No solamente de Inglaterra, sino de la Gran Bretaña, muchachos. Bueno. Luego, eso implicó un cambio en la organización, repito, del gobierno, ¿sí? Y también un cambio en la Constitución, porque fue realmente lo que pasó en el año 1786 fue una nueva Constitución, se redactó una nueva Constitución con un carácter un poco diferente, porque antes se venía con digámoslo así, un sistema estatal de monárquico, del absolutismo, y ya se pasó a un sistema de Estado federal republicano. Entonces miren que eso es diferente, muchachos. Bueno, aquí dice consecuencias de la independencia de las 13 colonias, que repito, estas consecuencias pues las vamos como a ir mejorando, las vamos a ir explicando un poquito mejor en la próxima clase que tengamos más tiempo. Bueno, viene una segunda revolución burguesa,
que se llamó y que hemos venido hablando de ello, la Revolución Francesa. Profe, pero es que usted ya habló. No, yo no hablé directamente cómo se produjo la Revolución Francesa, sino los antecedentes de la Revolución Francesa, para luego hablar directamente qué fue lo que pasó en Francia, como dijo el profe Eduardo ahora, en el año 1789, cuando se produjo la toma de la Bastilla. Pero todo esto un poco más ampliamente en la próxima clase. Miren que si ya leyeron la guía, que espero que sí, se habla de la crisis del antiguo régimen, ese régimen feudalista, estamental, que se daba en Francia en esa época, con un modelo muy monárquico, con un modelo pues muy rígido, y entonces eso facilitó que las personas o que los habitantes de Francia pues estallaran en contra de este sistema, aunado a una crisis económica que se dio en esa época. Bueno, aquí se habla de las causas de la Revolución Francesa, que las vamos a ir profundizando posteriormente, muchachos. Hoy, en el día de hoy, repito, es simplemente una pequeña introducción, es como el recorderis de cuál es el contenido de esta guía. Aquí hay un proceso revolucionario francés, hasta en las etapas, primero una revuelta de los privilegiados, después en los estados generales, la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente, la Asamblea Legislativa, la Convención Nacional y el Directorio. Estas son etapas de la Revolución Francesa. Pues igualmente el que quiera ahondar o investigar sobre la Revolución Francesa lo puede ir haciendo, excelente. Pero aquí vamos a tener una idea, ¿sí?, de todas estas etapas o fases. Luego viene el significado de la Revolución Francesa. ¿Qué significado tuvo la Revolución Francesa para Francia y para el mundo occidental? ¿Sí? No quise como ahondar, muchachos, en el fenómeno de Napoleón Bonaparte como emperador, pero solamente aquí en la guía se habla de 3, 4 rengloncitos, porque realmente la época de la Restauración y la época del gobierno de Napoleón fue muy importante e interesante. Quizás en la próxima, repito, vamos a ampliar algo sobre este personaje tan interesante. Y ¿sí? ¿Quién? Yo me tengo que salir de clase porque tengo una cita, entonces a ver si puedo poner asistencia ya. ¿Qué Salomé grupo Ortega. eres? Salomé Ortega, de noveno. ¿De noveno? Sí, 9-2. 9-2. Eduard. Sí. Pues anotémosla ahí, ¿cierto? En el Pues, chat. yo creo que Porque sí. es que no se nos daña el orden, ¿cierto? Como es de noveno 2, Salomé Ortega de noveno 2. Bueno. Hágale pues, muchachos, vea. Tercera revolución, pero ya no es de carácter burgués, ya no es la burguesía, ¿sí? No, la que protestaba, no, es un cambio, como se decía anteriormente, se produjo un cambio y este cambio fue de tipo económico y entonces se llamó Revolución Industrial, ¿sí?, que también se dio en el siglo XVIII. Profe, pero es que eso venía desde el siglo XVII, sí, venía dándose en algunos pasos para la transformación de la economía del mundo, principalmente de Europa. ¿Por qué? Porque allí fue donde se concentró todos estos cambios. ¿Sí? La revolución industrial realmente se presentó en 2 etapas, ¿sí?, en dos momentos. La primera revolución industrial, que tiene que ver realmente con las transformaciones en las estructuras económicas y demográficas, producto de los cambios en las técnicas y en los procesos comerciales. Allí se produjo innovaciones técnicas, esas transformaciones, muchachos, por ejemplo, en los transportes, que fue muy importante, y en la producción, en la maquinaria, porque antes
pues se hacían tejidos a mano y ya con estas innovaciones técnicas facilitó la creación de las fábricas y facilitó la creación de nuevas máquinas que se producían ya no en forma artesanal, sino en forma serial, los productos, todos los productos que se necesitaban en el mercado. Luego viene una segunda ola revolucionaria industrial, o sea, una segunda etapa, muchachos, ¿sí? Ya un poco más afianzada, digamos así, más concreta, y que lo que hizo fue facilitar la extensión, la extensión de el dominio económico de las potencias, o de algunas potencias, en especial Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos, obviamente. Bueno, esas son como digámoslo así, muchachos, las tres grandes revoluciones. Una fue la independencia de Estados Unidos en el año de 1776. La segunda, revolución burguesa, se concentra en la Revolución Francesa, muy importante porque también, pues allí, obviamente, el pensamiento o el movimiento ilustrado fue realmente muy importante y acogido. Pues miren, si estamos hablando de un cambio de conciencia, un cambio de mentalidad, pues la Revolución Francesa o los franceses hicieron gala a eso, ¿sí? Reconocieron que los valores que se daban o que se estaban dando en esa época de la monarquía absoluta se tenían que cambiar, que todos los valores económicos tenían que cambiar, que todos los valores sociales se tenían que modificar. Entonces, muchachos, el movimiento de la Ilustración facilitó estos cambios y estos cambios de mentalidad, ¿sí? Miren que todo esto es una concatenación de todas estas ideas. Bueno, la tercera revolución tiene que ver con la economía, ¿cierto? Que se llama revolución industrial. Vamos a profundizar un poquitico más posteriormente y encontrar cómo ya sí facilitó grandes procesos de transformación la revolución industrial, generó movimientos de migración, eso es verdad, pero también como trajo cosas muy buenas, también trajo cosas muy malas, entre ellos, por ejemplo, el movimiento obrero, no es que sea malo, sino que el movimiento obrero como contestación o como respuesta a las dificultades o a los abusos de los patronos, ¿sí? Que, claro, aprovechando que incrementaron todas sus riquezas, ¿sí? Con la transformación de las máquinas, entonces eso también transformó el abuso de los trabajadores, que hoy en día también se ve. Listo, entonces son tres grandes historias, como decía María Elvira, la del domingo, que vamos a presentar aquí un poco más ampliamente, pero también con un carácter resumido, porque no podemos explicarlo todo, no podemos ponerlo aquí, mostrarlo aquí en la clase por falta de tiempo, pero muchachos, interesante que vayamos reflexionando sobre estas tres grandes historias de las revoluciones burguesas y revolución económica. Bueno, no siendo más, porque queremos presentarlo con más profundidad en la próxima ocasión. A ver si tienen alguna pregunta. Hay algunas... se me olvidó decir que tengo también aquí 3 actividades, ¿sí? La primera, hay que completar un cuadro sobre las causas de la Revolución Francesa. Inclusive hay una imagen que te puede ayudar, ¿sí? Que te ayuda. Aquí lo puedes plasmar, pero yo lo que quiero es que usted lo haga a conciencia y que después de haber leído la guía, entonces ya se someta con su puño y letra a escribir, a responder, luego hablar de las consecuencias de la Revolución Francesa. Aquí hay un pareamiento, un emparejamiento relacionando los conceptos de la derecha con sus correspondientes de la izquierda. Entonces aquí, como ustedes están viendo en la pantalla,
hay una rayita sobre el cual ustedes van a colocar, ojalá y con color rojo, ¿cierto? Con un color azul, un color llamativo, van a colocar el número que corresponda, ustedes van a elegir. Yo sé que dentro de la guía se pasó por alto algunos nombres, por ejemplo, Diderot, se me pasó por alto, yo los tenía, y Carlos III, pero bueno, Diderot realmente es un pensador ilustrado, muchachos, que se convirtió en el director de una enciclopedia ilustrada. Por eso tiene que ver con el movimiento de la ilustración, ¿sí? Él, conjuntamente con otros personajes franceses, crearon la enciclopedia en la que resumía todos los conceptos, todos los conocimientos que un ser humano debía tener, ¿sí? Diderot y D'Alembert también, pero en este caso aquí está Diderot. Y otro que no se menciona en la guía es, por ejemplo, Carlos III. Carlos III fue un monarca español, ilustrado, ¿sí? Entonces también fue muy importante porque participó no solamente de este movimiento de la ilustración, de crear conciencia y de reconocer como las libertades también, pero en la lucha por el dominio del poder se afianzó en el absolutismo. Bueno, los otros sí se mencionan en el texto, o los vamos a mencionar, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, que fueron emperadores franceses y que estuvieron todos en el momento de la Revolución Francesa o antecediendo la Revolución Francesa. Tenemos como segunda actividad, hay que elaborar el siguiente crucigrama y con las palabras construye un texto de 15 a 20 renglones, concluyendo el contenido de la guía. Hay que responder algunas preguntitas, están unas imágenes, aquí hay unas caricaturas, muchachos, para que ustedes expliquen el sentido de acuerdo al contenido de la guía, qué sentido tienen estas caricaturas. Aquí está el crucigrama que lo vamos a llenar con las letras mayúsculas, por favor, y están las pistas, vea, aquí están las pistas horizontales y verticales. Creo que la mayoría de las pistas las vamos a mencionar en la próxima explicación más ampliamente que vamos a tener de la guía, de manera que va a ser fácil que resolvamos todo esto, ¿sí? Luego viene, aquí está ya, se habla de religión, y en la última parte, como decía, después de filosofía está un aparte que se llama del componente de afrocolombianidad, ¿sí? Que también hay que resolverlo, ya que está ética, filosofía. Esta parte, mire, el proyecto transversal que tiene que ver con la afrocolombianidad, África y la tradición oral. Hay un texto cortico, muy cortico, pero hay una actividad séptima en la que vamos a poner todo nuestro empeño. Y como decía la compañera de filosofía, es que no podemos responder a la ligera. No hagamos la solución de uno o dos renglones. Vamos a expresar todas nuestras ideas en estas respuestas, porque de esa manera es que nos damos cuenta cómo es que están pensando ustedes, ¿sí? Y si realmente están aprendiendo. El asunto es que hay que argumentarlas, hay que escribir con profundidad, de 5 a 10 rengloncitos, vamos a extendernos. Profe, pero entonces la cantidad, no, la cantidad tiene que ser con calidad también, ¿sí? No solamente por extender, entonces vamos a hacer las cosas mediocremente, no. Lo vamos a hacer con calidad, muchachos. ¿De acuerdo? Bueno. Y aquí los recursos adicionales están los videos, si queremos ampliar, y las referencias bibliográficas de donde hemos sacado el contenido de las guías. ¿Listos? Bueno. No siendo más. Hay un elemento aquí muy importante, muchachos.
Ahorita el profesor Edward estaba hablando que cómo nos ha parecido el trabajo, por ejemplo, de la guía 1, 0 y 1, o sea, las guías anteriores. También me uno a la profe Johanna, es que miren, por hacer las cosas a la ligera, entonces están escribiendo muy cortico y respondiendo de una manera muy mediocre, muy superficial. Entonces pongámosle cuidado a eso, ¿sí? Para que demostremos calidad a la hora de la redacción, a la hora de la composición. Y hay un dato muy importante en sociales y es que tiene que ver con el desarrollo cartográfico, o sea, el desarrollo de mapas. Profe, pero es que a mí no me gustan los mapas. No, pues que amiguitos, hay que hacerlo. A mí sí me encantan. Sí, yo los pongo, yo sé. Yo creo que la elaboración de los mapas nos ayudan a la ubicación, a la distribución y al reconocimiento espacial. Es importante. Entonces, ¿qué pasó? Yo les he rebajado a algunos estudiantes que por pereza no me hicieron los mapas que yo pedí, ¿cierto? Profe, es que cómo, no, se pueden calcar, pero que yo vea que usted lo está haciendo con su puño y letra. Algunos me lo hicieron sabiendo que yo he reiterado que no se deben fotocopiar ni se deben pegar. No, ustedes no lo van a pegar, sino que los van a hacer y los van a pintar usted. Dedíquenle tiempo a pintar, a distinguir esos colores tan bonitos. Es que eso es estético también, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Que por pereza y por facilidad, entonces no hicieron los dos mapas. O también hay algunos que lo hicieron las carreras y no se percibe el mapa de Inglaterra, no se percibe la Gran Bretaña, no se percibe Francia. No. Era precisamente para que ustedes ubicaran estas regiones donde se han desarrollado las revoluciones burguesas y la revolución económica del industrial. Entonces, muchachos, hay que rebajarles cada vez que ustedes no hagan y no cumplen con los puntos pactados, ¿sí? Entonces me da mucha pena hacer hincapié en esto porque es que no, queremos que ustedes hagan las cosas bien y como dijo la profe, es que han tenido y tienen 4 semanas para que vayan a ir haciendo las cosas lentamente. Ah, profe, yo hice este puntico hoy, mañana hago otro punto, el otro día otro punto. Bueno, si usted lo va a trabajar, si son 4 guías, son 4 semanas, entonces una guía por semana y cada día va haciendo una actividad, ¿cierto? Ah, que yo puedo hacer 2, bueno, hace las 2. Claro, ustedes tendrán que disfrutar de su espacio, sí. Qué pena, pues ya estamos un poquito retrasados para que los muchachos de noveno. Claro, pongamos ya, puedan, hagamos. Noveno 1, porfa, pone la asistencia. Noveno 1. Hagamos la asistencia. Muchísimas gracias por la escucha, por estar aquí. Espero que no me haya extendido demasiado, pero bueno. Noveno 1. Eso, vea a todos estos chicos. Muy bien, estos. Ay, noveno 1. Muy bien, a la 1. Ya estamos los de noveno 1. Bueno. Ahora sí, entonces, vamos. Noveno 2, hágale Juan Diego. Noveno 2. No sé que es tan amable, nos puede ayudar siquiera con una respuesta de crucigrama. Sé que es tan amable. Claro. A ver, yo le... A la próxima. Es que con la 6. Ah, con la 6. Para la próxima. La 6. Las 6 se las traigo dentro de 8 días. Es que ustedes primero tienen que hacer... Yo encontré hasta la respuesta, pero no me cabe. No. Noveno 2. A ver, yo veo la solución por acá. Noveno 2, ya estamos copiando noveno 2.
Juan Diego, estoy buscando aquí en mi computador. A ver la solución. ¿Qué pasó? Solución. Eso. Chicos, noveno 2. Pregunta, sí, noveno 2 para que podamos pasar a noveno 3. Juan Diego, ¿cuál es la pista? Me lee la pista número 6 que están preguntando por ahí. Profe, pero no me han compartido el taller y no lo tengo acá en la mano. Profe, fábrica. Vea, aquí, pero la pista. Noveno 3. Bueno, noveno 3. Profe, es que no tengo el taller en este momento. Sí. Y como si el computador no puedo mirar. Sí. Estoy buscando aquí la pista. 6. 6. La revolución industrial consiguió el paso de la producción artesanal en pequeños talleres a la producción en masa llevada a cabo en fábrica. Por allá, Juan Pablo Tuberquia tiene razón. Fábrica. Muy bien, fábricas. Miren, lo que pasa es que como no estamos desarrollando la guía literalmente, sí, solamente fue una introduccióncita, pero hay unos aspectos importantes o unas respuestas que vamos a tener de este crucigrama en la próxima clase. Sí, es que ya mañana di. Bueno, noveno 3, muchachos, noveno 3. Yo creo que ya Nelson. Ya. Sí. Bueno, ya hicieron el trabajo de registrarse en todos. Muchísimas gracias. Realmente no queda sino darle las gracias a todos los compañeros y a todos ustedes, chicos y chicas, que estuvieron presentes en el día de hoy. Felicidades. Ya nos volvemos a encontrar dentro de 8 días. Seguimos todavía en la virtualidad. Isabel Sofía parada. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien. Muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, muchas gracias. Ya podemos salirnos. Chao, lo mismo. Chao. Chao y gracias. Los quiero mucho, muy bien. Ya se pueden ir retirando. Hasta luego. Hasta luego. Por acá.